Rasgos del carácter de un conquistador. Rasgos del carácter. Creo que cada uno de nosotros estamos llamados a ser personas especiales. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con sangre preciosa, que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que usted y yo somos un linaje real, un real sacerdocio, una nación santa, escogida por Dios. Así es que eso que dice la Biblia, que usted y yo somos, debe reflejarse en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra economía, en nuestra manera de hablar, en nuestro trabajo, en todo lo que nosotros hacemos. Usted y yo vivimos rodeados de mucha gente, pero cuando miramos la cantidad de gente que nos rodea, nos damos cuenta de que dentro de ese gran grupo de personas hay gente que es mala, hay gente que su maldad los posee y están para destruir en esta sociedad. Está el ladrón, el que hurta, el que mata, el que destruye. También está aquella persona que quizás no pasa mucho, aquella persona que pasa inadvertida, aquella persona que no deja huella, aquella persona que no suma, aquella persona que no cumple el propósito y el diseño de Dios. Pero cuando yo lo miro a usted, creo firmemente que usted está llamado para ser una persona extraordinaria, una persona distinta, una persona especial, una persona marcada por Dios para un destino profético, una persona con la cual Dios quiere hacer cosas grandes. Así es que póngase la mano en su pecho y diga eso conmigo: yo soy distinto, porque soy un hijo de Dios y estoy llamado a marcar la diferencia en mi casa, en mi ciudad, en mi sector. Que la gente diga de ti, como dice el libro de Salmos: grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Ese no es su versículo. La Biblia lo dice para usted: grandes cosas ha hecho Jehová. Que tú no tengas ni que hablar, sino que sencillamente la gente lo nota, la gente se da cuenta, porque tu vida es especial, tu manera de hablar es especial, el fruto que ha salido de ti es especial. Y allí es donde necesitamos entender que para llegar a eso necesitamos desarrollar unos rasgos. Y cuando hablo de rasgos, hablo de cualidades que deben de haber en ti. Porque si no todo el mundo es especial, esa gente que es especial debe de ser porque tiene cualidades especiales. Por lo tanto, tenemos que mirar, según la Biblia, qué rasgos quiere desarrollar Dios en mi vida. Y esos rasgos están impregnados en mi carácter. Carácter tiene que ver con lo que yo soy. Carácter tiene que ver con mi esencia. Del carácter se domina la voluntad. Del carácter se determinan las acciones. Del carácter se determina lo que usted dice y por lo tanto lo que usted obtiene. Y estamos llamados no solamente a vivir eso, sino a reflejarlo ante los demás. Dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Alumbre vuestra luz. Eso significa que usted no está llamado a estar opacado. Usted no está llamado a estar apagado.
Usted no está llamado a ser del montón, sino que dice la palabra, así alumbre vuestra luz. Es que si Cristo es la luz y está en mí, yo soy la luz también. Él viene a encender mi lámpara. Él viene a hacerme una persona distinta, una persona especial. ¿Por qué yo soy especial? Porque yo soy un hijo de Dios. ¿Por qué mi empresa, mi negocio, mi oficio, mi trabajo es especial? Porque es que yo soy un hijo de Dios. Y dice la palabra, y es un llamado, y es una exhortación, un desafío. Dios le dice al cristiano, alumbra, así alumbre vuestra luz, para que la gente a tu alrededor vea tus buenas obras. Porque lo que define a un victorioso no es lo que habla, sino sus obras, su fruto. Eso es lo que nos define. Por lo tanto, dice el texto, tus buenas obras, y de esa manera glorifiquen a vuestro Dios. Es decir, de que usted y yo somos motivo de que la gente vea a Cristo en nosotros y lo glorifique a Él. Denle un fuerte aplauso si usted lo cree. Ahora, para nosotros ser estas personas, necesitamos desarrollar rasgos. Y hoy le quiero hablar de rasgos en el carácter. Rasgos de una persona que avanza, que conquista, que posee, que alcanza una familia de bendición, que su economía es bendición, su ministerio es bendición. Todo lo que él representa es bendición. Y le voy a mencionar unos rasgos. Y quizás hayan rasgos en los que tengamos que trabajar y pedirle a Dios, Señor, yo necesito desarrollar ese rasgo. En primer lugar, el primer rasgo es determinación. Diga conmigo eso, determinación. Cuando Dios llama a Josué, recuerde usted que Josué sale de vivir en Egipto cuando Moisés está liderando el proceso de liberación de Israel. Luego Josué, de salir de la cautividad, porque él nació siendo esclavo en Egipto, entra a un desierto que sabemos que allí dura 40 años. Luego dice la Biblia que Moisés muere y Dios escoge a Josué para ser ahora la persona que va a introducir a Israel en Canaán. Canaán era la tierra prometida. Y usted ha leído la palabra cuando Dios le habla a Josué y le dice, ya mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate, pasa este Jordán y ve a la tierra que yo les he entregado como herencia. Y lo hace mirar bien en alto y bien lejos y le dice, mira, hasta donde se pone el sol será tu territorio. Y luego le delimita y le dice, desde este río hasta este río, desde este sector a este sector, eso, Josué, es lo que tienes que alcanzar. Es decir, que Dios le determinó la visión, las promesas, el sueño. ¿Iba a ser fácil? No. ¿Iba a ser sencillo? No. De hecho, cuando Josué mira a su alrededor, no ve un ejército acompañándolo. Ve un grupo de jóvenes que han nacido en el desierto, han cruzado el Jordán y ahora están listos para conquistar. ¿Y por qué hablo del rasgo de la determinación? Porque yo veo a un Josué que lo que Dios le mostró, él se determinó a conquistarlo. Todos sabemos que su primer desafío fue Jericó. No fue fácil, la ciudad era amurallada, bien cerrada, él tiene que obedecer, dar vueltas a la muralla, luego las murallas caen, ellos entran a poseer. La segunda ciudad era una ciudad más pequeña llamada Ai, pero cuando se lanzan, dice que fracasan en el intento. Hay israelitas que mueren. Ellos pierden la batalla y se tienen que devolver
frustrados por haber perdido la segunda batalla. Pero eso no impidió de que Josué replanteara y lo volviera a intentar. Luego, durante todo el libro de Josué, usted va a leer las guerras que tuvo que librar Josué. Guerras donde tuvo que perseguir a sus enemigos, vencer a unos, vencer a otros. Batallas donde tuvo que enfrentarse, tomar la espada, donde hubo ganancias, donde hubo pérdidas, donde hubo victorias, donde hubo derrotas. Pero lo que me impacta de Josué es que Josué llegó a la meta, cumplió el propósito. Lo que Dios le mandó a hacer lo hizo. Dice más adelante en el libro de Josué, capítulo 12, verso 7 en adelante: y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado, a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Alac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. El rey de Tirsa, otro, 31 reyes por todos. ¿Cuántos reyes derrotó él? 31. 31. Y dice más adelante que todo lo que Dios le prometió, lo cumplió. Usted y yo tenemos que aprender a ser determinados en aquello que Dios nos ha entregado. Yo no sé, Dios, qué le ha entregado a usted como herencia, qué promesa. Quizás Dios le ha dado palabra para su empresa, para su negocio, para su vida, para su familia. Quizás Dios le ha mostrado a usted a nivel ministerial lo que quiere hacer con usted. Dios le ha dado visiones o palabras o profecías, o Dios le ha mostrado cosas. ¿Por qué la gente no es exitosa? Porque la mayoría no se determina a conquistar aquello que un día se propusieron. ¿Cuánta gente no deserta de sus sueños? ¿Cuánta gente no se rinde frente al fracaso? ¿Cuánta gente no se devuelve después de ver el primer obstáculo? ¿Cuánta gente no se distrae en el camino y termina tomando otro rumbo en su vida? Solo los determinados son aquellos que cumplen los sueños de Dios. Por eso una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida es primero soñar y segundo dar su vida por ese sueño. Si Dios te está llamando a hacer algo, ahora lucha para verlo realidad. Todo lo bueno en la vida cuesta. Todo lo bueno en la vida cuesta. De hecho, lo que es fácil no es bueno. Pero si usted quiere tener su casa propia, eso demanda. Si usted quiere construir una empresa grande, próspera, eso le va a costar. Si usted quiere levantar un ministerio, eso le va a costar. Si usted quiere permanecer en los caminos de Dios, determinado a caminar hacia adelante sin renunciar, eso le va a costar. ¿Qué no cuesta? Lo que es fácil. Pecar es muy sencillo. Devolverse es muy sencillo. Tirar la toalla es muy sencillo. Pero si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, usted tiene que desarrollar un rasgo que se llama determinación. ¿Cuánta gente no persevera en los caminos de Dios? Esta iglesia, ya este domingo cumplimos 47 años. ¿Cuánta gente no ha pasado por esta iglesia? ¿Cuánta gente no ha ido a un encuentro y no han perseverado?
¿Cuánta gente no ha recibido promesas de Dios? Promesas de Dios, pero las dejaron abandonadas. Yo no veo a un Josué abandonando su sueño. Yo no veo a un Josué desistiendo. Yo no veo a un Josué tirando la toalla. Seguramente no va a ser fácil, pero seguramente será posible en el poder de Dios. Persevera, lucha, ve por lo tuyo, créele al Señor, determínate. Ese es un rasgo de una persona victoriosa. Pero el que es de doble ánimo, el que se rinde fácilmente, el que desiste, esa persona sencillamente se vuelve del común. Pasa al estadio de la gente ordinaria. Pero aquellos que perseveran y le creen al Señor y le dicen: Señor, lo que tú dijiste va a pasar, yo voy a ir por eso y voy a invertir mi vida, y si caigo me levanto, y si fracaso, Señor, aprendo del fracaso, pero sigo adelante. Y Señor, voy a perseverar y me voy a determinar y voy a ser fiel a ti y voy a madurar y voy a tener ese rasgo de Josué determinado. Vas a ver cómo Dios va a hacer cosa tremenda contigo. Segundo rasgo del carácter de un conquistador: resistencia. Y este rasgo tiene que ver con que una persona que llega lejos llega con cicatrices en su espalda. Vemos la gloria, pero no conocemos la historia de aquellas personas que han alcanzado grandes cosas. Usted puede ver a un empresario, puede ver a un pastor de mucho fruto, o a cualquier persona que sobresale. Esa gente no está allá por ser débil de carácter. Hay una cualidad que se necesita para llegar a ser sobresaliente, y es aprender a soportar y a resistir, a aguantar y a perseverar en aquello que se ha propuesto alcanzar. Un ejemplo de eso lo veo en David. Y creo que una cualidad que yo veo de liderazgo en particular en la vida de David es la resistencia. Porque usted conoce la historia. David es llamado por el profeta Samuel siendo jovencito, tendría unos 15 años. El profeta lo unge y le dice: tú vas a ser el rey de Israel. Ahí mismo dice que recibió al Espíritu Santo. Ahora está David con un sueño y está empoderado. Pero esa historia empieza en 1 Samuel 16. Pero a partir de ese momento se desencadenan una serie de episodios duros para la vida de David. De hecho, él llega a ser rey a los 30 años. Pero fueron aproximadamente 15 años duros, bien duros en su vida. Por un lado, se le levanta la familia. Los hermanos lo menosprecian. Luego que llega donde sus hermanos a llevarle comidas, hay un gigantón grandote llamado Goliat al que se tiene que enfrentar. ¿Recuerda usted? Ahora, cuando Goliat cae, ahora David sobresale. Pero luego se le levanta un peor enemigo que se llama Saúl. El rey ahora le tiene envidia y quiere matarlo, lo persigue, le monta una mala atmósfera, una mala fama, hasta el punto en que David tiene que huir como un criminal, esconderse. Va a un desierto, tiempos de soledad. Se tiene que alejar de su casa, de su familia, esconderse en cuevas como un vil criminal.
huir. Él es menospreciado. ¿Cuánta gente no hablaría mal de David, el traicionero? Aquella persona que está en rebeldía, lo injuriaron. Termina por allá en una cueva que le llaman la cueva de Adulán, escondiéndose, batallando. No fue fácil. Por eso, un rasgo de una persona conquistadora es la resistencia. ¿Qué es resistencia? Precisamente es soportar los momentos difíciles de la vida, soportar presión. En la vida tuya van a haber días felices, días normales, pero también van a haber días malos. Van a haber personas que se van a levantar en tu contra. Van a haber circunstancias que te van a decir no se puede. Cuando uno se lanza a conquistar, también se lanza a sufrir. Sí, a padecer. Porque los desafíos traen consigo presiones. Y si tú te lanzas a conquistar cosas que Dios te ha mandado a hacer, sí, Dios va a estar contigo, pero también esas cosas van a generar presión, donde si tú no soportas la presión, te derrumbas. Es impactante porque David, estando en el desierto, escribe Salmo 138, versículo 8. Las palabras de David en un desierto es: Jehová cumplirá su propósito en mí. Esto que yo estoy viviendo es difícil. De hecho, cuando usted lee los salmos, qué bonito los salmos, ¿verdad? Pero la mayoría de los salmos están escritos en un desierto. Porque es en el desierto donde sale tu mejor adoración. Es en el desierto donde tú conoces a Dios. Es en el desierto donde Dios se manifiesta. Es en el desierto donde Dios te procesa. Es en el desierto donde Dios forma a Cristo en tu carácter. Es en el desierto donde Dios mide tu corazón, tus palabras y tus acciones. Por eso Pablo decía: yo me gozo en la tribulación, porque la tribulación produce. Hermano, el desierto o te forma o te deforma. Pero allí es donde el Hijo de Dios que aguanta. Es como esa piedra que sacan allá de la montaña, de la mina, y es oro. Tiene consigo su integridad, es costosa, es oro, pero eso necesita ser procesado. Y entonces ese proceso es doloroso, porque entonces tienen que coger ese oro, derretirlo con fuego. Luego hay que limarlo, luego hay que darle forma para sacar de esa piedra de oro en bruto algo valioso que va a estar en una joyería. Y algo que necesitamos entender tú y yo, escúchame, es que este tipo de gente que sobresale son aquellos hijos de Dios que no son hijos mimados, sino hijos formados. Por eso una de las cosas que Dios necesita en ti para que veas su gloria, su manifestación y su poder, es madurez en tu carácter. Ya no puedes seguir siendo un niño espiritual. A un niño yo le quito un bombón y se pone a llorar desesperado, como si, mejor dicho, el mundo se le hubiera acabado, porque es niño. Pero si yo le quito un bombón a un adulto y se pone a llorar también, yo voy a decir: wow, ¿qué pasó, mi hijo? Pero ¿cuántas personas no le llega la mala noticia y se derrumban? ¿Cuánta gente no soporta la presión?
¿Cuánta gente no soporta la mala noticia, el día difícil? O aquella persona como Josué que intentó un proyecto y fracasó. ¿Quién es el que se levanta? El que aguanta. ¿Quién es el que persevera? El que aguanta. Es como aquel mentor que quizás llega a su grupo con el deseo de servirle al Señor y no le llega a nadie. O aquella persona que pretende iniciar un negocio y se arriesga, pero comienzas a perder dinero. O aquella persona que quizás inicia algo en su vida, pero pum, le vino un golpe, una situación adversa. Dios no ha dicho que va a ser fácil. Dios dijo que iba a estar con nosotros, que nos iba a fortalecer en los momentos de dificultad, que nos iba a ayudar en los momentos de debilidad. Hay momentos donde uno quisiera tirar la toalla. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado. Donde uno ya como que llega a un momento donde se cansa. Señor, ya no quiero seguir batallando, ya me cansé. Pero hay un Dios que siempre me recuerda que Él está conmigo y me dice: Samuel, hágale, mi hijo, hágale, yo estoy con usted, hágale, 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 levántate, resplandece para adelante. Y ese es el Dios que a uno lo hace levantarse, a perseverar y a decirle: Señor, lo que tú dijiste se cumplirá. Tú cumplirás tu propósito en mi vida. Uno de los problemas hoy en día es que estamos en medio de la generación microondas. Y la generación microondas es la generación que quiere todo rápido. Evitar los problemas, las dificultades. Y hay una generación de niños o adolescentes que se levantan tan débiles que no saben enfrentar el mundo. Porque todos sabemos que el mundo no es fácil. Por eso pocos llegan a la cima. Pero yo quiero declarar en esta noche de que usted va a ser uno de esos pocos. Y que Dios te va a levantar, y que Dios te va a llevar, y que Dios cumplirá su propósito en ti. Tercer rasgo de un carácter, de una persona conquistadora. El tercero es integridad. Hoy la integridad está desvalorada. Vivimos en medio de un mundo de personas con caretas, vidas dobles, triples, cuádruples. Vivimos en medio de un entorno de corrupción, donde la gente se mueve por el chanchullo, el soborno, el dinero, donde la gente por zafarse fácilmente de la presión miente. Hoy es común el adulterio, la inmoralidad, el robo, el hurto. Es raro usted encontrarse, parece un bicho raro encontrarse una persona íntegra. Pero ¿sabe algo? Si hubo alguien íntegro, fue Jesucristo. Y Jesús dice: sigan mis pisadas. Y hay alguien del cual podemos aprender mucho en la Biblia y se llama Daniel. Daniel, para contextualizar, Daniel creció en medio de Babilonia, un mundo pagano. Es decir, que Daniel no creció y se desarrolló en una burbujita en medio de pastores o en una iglesia ahí resguardado. No. David estaba en un mundo de inmoralidad, de perversión, de homosexualismo,
porque Babilonia era un lugar muy repagano, mundano, perverso, idólatra. Pero ahí se desarrolla Daniel. Pero la Biblia habla que Daniel desde jovencito, en medio de su mundo pecaminoso, determinó no contaminarse. Él determinó ser diferente, distinto. Yo creo que Daniel se puso una meta personal y él dijo: yo voy a ser íntegro, yo voy a agradar a Dios, yo no voy a ser como los demás, voy a ser distinto. Y Dios comenzó a exaltarlo. Dios a Daniel le dio una sabiduría que sobresalía de los demás. Dice la palabra que en él había un espíritu superior. Y en medio de un mundo secular, mundano, inconverso, comenzó a escalar posiciones hasta el punto de llegar a ser el gobernador de los gobernadores. Y era tan selecto y tan especial Daniel, que no solamente estuvo con el rey Nabucodonosor, sino que pasó luego al rey Darío, luego pasó al otro rey cuando conquistaban esa nación. Llamaban a Daniel: tú eres alguien especial. Y yo me imagino que Daniel en esa posición era un hombre de mucha influencia, un hombre muy próspero, porque estaba en una alta esfera de la sociedad. Dice la Biblia que había gente que no quería a Daniel y le buscaban la caída, y por ahí le montaron unos detectives, una gente para que lo siguiera, y dijeron: vamos a pillarle a Daniel el lado flaco, vamos a seguirlo. No sabemos cuánto tiempo lo siguieron, pero lo acompañaron a la casa, al trabajo, donde él iba, se movía, quizás con unos binoculares, asomándose por la casa. ¿Qué hace Daniel? ¿Cómo se comporta? ¿Qué dice? ¿Qué hace con el dinero? Vamos a ver si es fiel a la esposa, vamos a ver si esto, Y mire lo que dice Daniel 6, versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Repito eso: mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel no era Jesús. Daniel era un hombre como usted y como yo. Pero Daniel tenía una particularidad que usted y yo tenemos como desafío en la vida, y es ser personas íntegras. La palabra íntegro significa completo, que no carece de ninguna de sus partes, que es el mismo en casa como lo es en la iglesia, que es el mismo en la iglesia como lo es en la empresa. Su comportamiento, a pesar de que esté en otro lugar, en otra ciudad, en otro espacio, es el mismo, porque es una sola pieza. Quizás ve dinero que está por allí como sin dueño, pero él dice: yo no lo cojo porque soy íntegro. Es una persona veraz, es una persona correcta, es una persona que cumple su palabra, es una persona responsable, es una persona excelente, es una persona completa. Qué desafío, ¿verdad? Dice la Biblia, Proverbios capítulo 10, verso 9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es decir, que cuando
somos personas íntegras, como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Aquella persona que lucha por ser una sola pieza, él no necesita ser hipócrita, no necesita demostrar lo que no es. Él es. Él es. Y qué desafío tan especial, que a nosotros nos monten un detective y la gente diga: wow, nada, vimos, esa persona es fiel, esa persona es íntegra, esa persona lo que dice, lo vive. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Mateo capítulo 5, verso 16. Mateo 5, 16 dice la palabra: presentándote tú. ¿A quién le está hablando Dios? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Dios, ¿qué quiere hacer de nosotros? Personas distintas, diferentes. Que todo el mundo roba, sí, pero yo no. Que todo el mundo se pasa el semáforo en rojo, sí, pero yo soy distinto. Dígame amén a eso. Que todo el mundo llega tarde al trabajo, pero es que yo no soy todo el mundo, yo soy sobresaliente, soy especial. Que todo el mundo roba, sí, pero es que yo no soy todo el mundo. Y tú vas a ver cómo tu propia conducta te exalta. Tu propia conducta te exalta. Que cuando digan de ti y hablen de ti, si hablan mal, es mintiendo. Pero que hablen bien. No solamente hablen del cristiano religioso, sino que hablen de la persona que cumple, que es de palabra, que es íntegra, que es honesta, que es responsable. Es una persona especial. ¿Sabes por qué es especial? Porque vivimos en un mundo lleno de cualidades incorrectas en las personas. Luchemos por ser personas íntegras, porque la integridad es un rasgo en el carácter de un conquistador. El íntegro permanece. El que pervierte sus caminos será quebrantado, dice la palabra. Su final no será bueno. Es fácil empezar, difícil terminar. Y no solamente se trata de tú empezar algo, se trata de que construyas una vida de bendición. Y qué bueno, y ese es el desafío de todos nosotros, que nuestra vida, no sabemos cuánto vamos a vivir, nuestra vida termine bien. Que podamos mirar a nuestros hijos a los ojos con autoridad, porque ven en nosotros un ejemplo de vida. ¿No le parece bueno eso? Esos hijos que están creciendo, esa gente que nos rodea, los discípulos, que seamos personas dignas de imitar. Wow, dignos de imitar. Cuarto rasgo de esa persona. El cuarto rasgo de un conquistador es la osadía. Y cuando le hablo de osadía, hablo de la capacidad de tomar riesgos. Para conquistar hay que tomar riesgos. Para avanzar hay que arriesgar cosas. Alguien que me enseña mucho de osadía es Pedro en la Biblia. Pedro. Porque cuando usted lee acerca de Pedro, usted ve a Pedro, un hombre que tiende a ser como impulsivo. Una persona que se narra mucho en los evangelios porque
habla bastante y él como que trata de sobresalir. Por supuesto se equivoca mucho en el principio de su ministerio. Es muy osado en muchas cosas. Note que Pedro fue el que caminó sobre el agua. Pedro fue el que le abrió la boca al pez y sacó una moneda. Pedro fue el que subió con Jesús a un monte donde apareció Moisés y Elías, y Pedro dice: hagamos una choza. Yo estoy seguro que Pedro ni tenía plata, ni tenía madera, ni nada, pero él dijo: hagamos una choza. Porque Pedro era así. Pero ese Pedro, Dios lo comenzó a procesar. Dice la Biblia que luego de Jesús ascender al cielo, arranca la iglesia primitiva, y Pedro va caminando con Juan y se encuentra un paralítico tirado allí en las puertas del templo de Salomón. Y dice la Biblia que Pedro es el que le dice: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Te ordeno que te pares y corras y camines y cojas. ¿Usted cree que es fácil uno coger a un enfermo, párese, y más si es paralítico, y pare, y qué tal que usted lo pare y pum, se caiga? Pero Pedro era así. Pedro, en otras palabras, era lanzado. ¿Qué era Pedro? Era lanzado. Dice la palabra de Dios, mire a Pedro, Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ese Pedro que 50 días antes le había fallado a Jesús y cantó el gallo. Ese Pedro que hasta ese momento nadie había nombrado líder de los 12. Pero él, cuando desciende el Espíritu Santo y todos son llenos, dice que estaban todos sentados y Pedro, poniéndose en pie, alzó la voz con autoridad. Y por supuesto, Pedro, a causa de su osadía, de ser lanzado, de ser arriesgado, se convirtió en uno de los más prominentes apóstoles de la iglesia primitiva. Era un anciano mayor. Luego, por supuesto, Dios lo ha procesado. Desarrolla una osadía con madurez. Pero Pedro es quien escribe cartas en el Nuevo Testamento, quien Dios usa en unos milagros sobrenaturales y extraordinarios. Y es aquella persona de la cual hablamos hoy, Pedro, un valiente. Y yo creo que nosotros tenemos que analizar nuestras vidas, porque muchas veces queremos conquistar sin salir de la zona de confort. Queremos conquistar primero queriendo tener todo seguro, o queremos conquistar con una vida pasiva. Hermano, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y si tú quieres poseer, vas a tener que dar la guerra. Y si tú quieres avanzar en la vida, vas a tener que asumir riesgos, dar pasos de fe, vencer tus propios temores. Porque decimos: sí, yo soy cristiano, tengo tantas promesas, pero al mismo tiempo tantos temores. Y el temor es un sentimiento que precede a la acción. Entonces tú sabes lo que debes hacer, pero cuando te quieres lanzar, el temor te dice: no, 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 no. Y entonces te amarra y no te permite accionar, y al no accionar no cruzas.
Hay gente que nunca construye un hogar por el temor a casarse. Hay gente que nunca prospera financieramente por el temor a iniciar un proyecto. Hay gente que nunca levanta un ministerio por el temor a él liderar un grupo, predicar, enseñar, asumir una responsabilidad. Temores, miedos. Y bien dice la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y un cobarde es una persona atemorizada. Rasgos de un conquistador. Ahora usted me dirá, pastor, ¿cómo ven esos temores? Quizás los temores no se van a quitar. Quizás tú te vas a tener que sobreponer a ellos y a pesar de todo hacer las cosas con temor. Porque si te quedas esperando que el temor desaparezca, quizás nunca va a desaparecer. Yo recuerdo la primera vez que prediqué en la iglesia, en este altar. ¿Usted cree que no me dio miedo? Óigame, nunca se me olvida. Eso, las piernitas me hacían así. Y siempre un nuevo desafío en la vida, siempre un nuevo desafío en la vida te va a causar temor. Siempre. Iniciar un nuevo proyecto, un nuevo trabajo, un nuevo desafío, asumir una oportunidad que se da. Pero qué triste es cuando esos temores frustran lo que Dios quiere hacer en ti. Hay personas que dicen, mi mayor sueño es estar en ese altar predicando. Y un día uno se le acerca, mire, hoy le toca dar las ofrendas, hoy le toca predicar. Yo. Y decimos, sí, ese es mi sueño, sí es mi anhelo. Yo he tenido personas que me han dicho, no, pastor, no. ¿Cómo le ocurre? ¿Cómo no? Pero usted y yo no vamos a ser de los cobardes. Vence tus temores. Dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de dominio propio, de autoridad. Porque si Dios está con nosotros, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y si te da miedo, pues hazlo con todo y miedo. Cuando yo era niño, me dieron la oportunidad de predicar en una iglesia por allá en un pueblito. Y él me dijo así de las buenas a las maduras, me dice, Samuel, predique hoy. Y yo le quiero decir algo, yo he sido osado en la vida. Y yo lo miro, yo tendría unos 13 años, lo miro, yo predicar, sí. Bueno, pues, ¿y de qué predico? No sé, hágale. Y yo me lancé a predicar y yo me paro allá. Y a mí nunca se me olvida el tema, Dios es amor. Entonces yo me paro y digo, hermanos, Dios es amor. El amor de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Dios nos ama. Dios es amor. No tenía nada más que decir. Y el que me puso a predicar estaba ahí sentado. Entonces yo lo miro, Dios es amor. Y en plena prédica, yo duré 5 minutos ahí parado, tuvo que venir él y, bueno, Samuel, siente, sí, hermano, Dios es amor, y siguió con la prédica y yo ahí me senté. Pero yo dentro de mí dije, por lo menos lo intenté. Por lo menos. Que en el cielo no te midan por cobarde, sino que por lo menos lo intentaste. Amén. Y quinto, y con esto termino.
Quinto es persistencia. ¿Qué es persistir? ¿Qué es persistir? No dejar de intentarlo. Y para esto quiero tomar a Pablo como ejemplo. Porque Pablo, cuando usted estudia la vida de Pablo, se da cuenta que Pablo, cuando arranca a predicar, todo emocionado, va a Jerusalén y lo apedrearon. Imagínese usted todo emocionado, llegando del encuentro con su primer amor. Dios le dice que usted va a transformar las naciones, y se para en un parque y esperando que la gente llegue y se ponga a llorar, lo cogen y lo apedrean. Y yo me imagino a Pablo lleno de chichones, devolviéndose frustrado. Uy, no, esto no es para mí. Y bueno, Pablo tiene un sinnúmero de crisis, persecuciones, azotes, cárceles, naufragios, traiciones. Pero Pablo dice, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Algo que yo he aprendido en mi vida cristiana es que dar fruto en la vida del cristiano toma tiempo. Años, quizás décadas de tu persistir, de tu perseverar, y luego con el tiempo comienza a retoñar tu vida y a ser diferente. Y yo lo he visto en mi propia vida, porque tuve muchos años yo sirviéndole a Dios sin ver recompensas. Más de una década de ser fiel, sirviéndole al Señor, y uno sin ver esas recompensas, eso que Dios ha prometido. Pero también me he dado cuenta de que cuando uno persevera, persiste, lucha, no se rinde, con el tiempo Dios comienza, dice Pablo, el premio llega. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo le invito a que usted hoy se ponga un desafío. Y el desafío es: yo no vine a este mundo a sobrevivir, yo vine a este mundo a sobresalir. Voy a ser diferente. Mi vida va a ser una vida fructífera. Que cuando la gente me mire, vean la gloria de Dios en mí. ¿Por qué? Porque he desarrollado rasgos en mi carácter de alguien especial. Tú puedes ser como cualquiera, pero serás como cualquiera. Termino con este versículo, Efesios 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura de Dios. Wow, valórese. Valórese, usted es un hijo de Dios, usted es hechura de Dios. Usted no es un hijo del diablo, usted no es un perdedor. Usted es un hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Quizás todo lo que quieras ver no lo estás viendo ahora, pero las palabras de Dios se cumplirá. Y si tú perseveras, y si tú luchas, y si desarrollas esos rasgos de perseverancia, de tenacidad, de resistencia, de determinación, vas a ver cómo Dios te va a establecer en el lugar de la promesa. Wow, y que puedas terminar como estos hombres de que yo he hablado hoy,
Un Pablo que dice: he terminado la carrera. Un Daniel íntegro, un David rey, un Josué conquistador. Que tus nietos hablen de ti como aquella persona que cambió el rumbo de esa familia, aquella persona que dejó herencia, aquella persona que bendijo su casa, aquella persona que fue especial.